Bienvenidos al análisis geopolítico de hoy, miércoles 19 de agosto, en Geopolítica Diaria. El Golfo Pérsico amaneció hoy con una ruptura que nadie tenía en el calendario. Emiratos Árabes Unidos suspendió de forma indefinida todo el comercio con Irán después de acusarlo de haber lanzado misiles hacia su territorio, una acusación que Teherán rechaza de plano. La sacudida llega justo cuando Israel abre un nuevo frente militar en Siria y un bombardeo en el puerto de Gaza pone en entredicho el proceso de desarme que apenas comenzaba a tomar forma. El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos informó que sus sistemas de defensa aérea detectaron ayer martes 2 misiles balísticos lanzados desde territorio iraní, uno de los cuales cayó dentro de sus aguas territoriales y el otro fuera de ellas. En la madrugada de hoy, el Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí anunció la suspensión indefinida de todo el comercio y las transacciones financieras con Irán, alegando lo que llamó escaladas que socavan la paz y la seguridad regional. El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baghai, calificó la acusación de infundada y advirtió a los países vecinos contra lo que llamó operaciones de bandera falsa, atribuidas por Teherán a Estados Unidos e Israel. Baghai insistió en que Irán siempre reivindica sus propias acciones y pidió vigilancia frente a denuncias sin fundamento. El episodio se suma a la expiración, el lunes, del plazo de 60 días que Washington y Teherán se habían dado para un acuerdo que pusiera fin al conflicto abierto en febrero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con atacar Omán si ese país interfiere en el manejo del estrecho de Hormuz, después de que Irán y Omán anunciaran un entendimiento sobre las rutas de navegación. Qatar respaldó públicamente esas conversaciones y pidió que un acuerdo sobre libertad de navegación abra paso a un regreso a la mesa de negociación. Según la firma de rastreo naviero Kpler, más del 80% de los tránsitos por Hormuz de las últimas 2 semanas usaron la ruta omaní, mientras el tráfico por el estrecho de Bab el-Mandeb, hacia el Mar Rojo, aumentó un 6,7%. Mientras el Golfo enfrentaba esa ruptura, otra confrontación se abría más al norte, también protagonizada por Israel. El ejército israelí bombardeó en la madrugada de ayer martes la base aérea de Abu al-Duhur, en la provincia siria de Idlib, con 8 ataques que dañaron la pista y varios almacenes sin causar víctimas, según medios estatales sirios. Horas después, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reivindicó el ataque y explicó que Siria estuvo a punto de romper un entendimiento de seguridad con Israel al permitir el despliegue de tropas turcas en una base cercana a Alepo, algo que Israel había advertido que consideraría una amenaza. La Cancillería siria condenó el bombardeo como un acto de agresión injustificado y una violación de su soberanía. Turquía también condenó con firmeza el ataque y pidió a la comunidad internacional una postura más resuelta frente a lo que llamó la agresión israelí contra Siria. Arabia Saudita, Egipto, Kuwait y el Consejo de Cooperación del Golfo se sumaron a la condena y pidieron al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas actuar frente a los ataques israelíes repetidos en territorio sirio. El enviado especial de Estados Unidos para Siria e Irak, Tom Barrack, calificó el bombardeo de escalada innecesaria que no aporta a la estabilidad regional. Analistas citados por Al Jazeera interpretan el episodio como un mensaje israelí tanto a Damasco como a Ankara para frenar la reconstrucción de capacidades aéreas sirias con apoyo turco. Esa misma tensión entre Israel y Turquía por el futuro de Siria tiene un eco en otro frente donde Israel también opera, el sur del Líbano. La cadena israelí Canal 12 reportó ayer que el ejército se prepara para varios días de combates intensificados en la cresta de Ali al-Tajer, foco de la escalada que veníamos siguiendo desde el fin de semana. Analistas consultados por el diario Asharq al-Awsat plantean que Israel podría estar usando ese episodio como pretexto para ampliar su radio de operación más allá de las zonas que ya ocupa, buscando provocar una reacción de Hezbolá que le sirva de justificación. Hezbolá no ha reivindicado el ataque con dron del fin de semana contra tropas israelíes, aunque acusó a Netanyahu de buscar mayor escalada y advirtió que responderá de forma apropiada, algo que no se ha ejecutado hasta el momento. Washington mantiene su plan de zonas piloto para un retiro israelí escalonado condicionado al desarme de Hezbolá, mientras autoridades libanesas insisten en consolidar primero el alto el fuego vigente. Esa misma lógica de fuerza que Israel aplica en Siria y en el Líbano volvió a manifestarse ayer en Gaza, justo cuando la diplomacia parecía haber avanzado. Un bombardeo israelí sobre un café del puerto pesquero de la ciudad de Gaza mató ayer martes al menos a 6 personas, entre ellas un menor, y dejó 14 heridos, según la Defensa Civil y el Ministerio de Salud de Gaza, administrado por Hamás.
El ejército israelí afirmó haber atacado una reunión de 4 comandantes de la fuerza Nuiva de Hamás, entre ellos un comandante de compañía y 3 de pelotón, señalados de haber participado en el ataque del 7 de octubre de 2023, aunque no presentó evidencia pública. Hamás y la Yihad Islámica Palestina emitieron un comunicado conjunto que acusa a Israel de desafiar abiertamente los esfuerzos de los mediadores por consolidar el alto el fuego, aunque ambos grupos reiteraron su compromiso con el acuerdo vigente. El bombardeo ocurrió un día después de que el enviado estadounidense Jared Kushner presionara a Netanyahu para contener los ataques casi diarios en el enclave, que según cifras oficiales israelíes han matado a más de 1.200 personas desde la entrada en vigor del alto el fuego en octubre. El propio Trump había pedido el lunes que Israel detuviera los bombardeos en Gaza. Qatar, a través de su portavoz de Exteriores, Majed Al-Ansari, había reprochado ayer lo que calificó de dilación israelí en la aplicación del acuerdo de paz, mientras Hamás sigue sin responder de manera formal a los dos grupos de trabajo sobre desarme y ayuda humanitaria que Kushner y Netanyahu acordaron crear el pasado lunes. Mientras en Oriente Medio la diplomacia choca una y otra vez con los hechos sobre el terreno, en Europa del Este la guerra entre Rusia y Ucrania dejó ayer una de sus jornadas más letales de las últimas semanas. Un misil ruso alcanzó ayer martes por la mañana el centro del pueblo de Pecheniy, en la región ucraniana de Yarkov, y mató al menos a 10 personas, según la Administración Militar Regional, que reportó entre 8 y 20 heridos según los distintos balances entregados a lo largo del día. El ataque destruyó una oficina postal, un café, una tienda y varias viviendas y vehículos en una intersección concurrida, de acuerdo con el jefe de la Administración Regional, Oleg Sinegubov. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, calificó el bombardeo de brutal y prometió una respuesta, aunque Rusia no se ha pronunciado públicamente sobre el ataque. Horas antes, Ucrania había lanzado una de sus mayores oleadas de drones contra Rusia desde que comenzó la guerra a gran escala en 2022, con cerca de 800 aparatos dirigidos principalmente hacia la región de Moscú, en la segunda operación de ese tipo en apenas 48 horas. La defensa antiaérea ucraniana, por su parte, interceptó 111 de los 147 drones que Rusia lanzó esa misma noche contra varias regiones del país. Ninguna de las dos partes muestra disposición a negociar una tregua en el corto plazo. Lejos de los titulares que acaparan Oriente Medio y Europa del Este, la guerra en Sudán sigue produciendo uno de los mayores desplazamientos del mundo sin que eso altere su lugar en la agenda internacional. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios advirtió que los combates en los estados de Kordofán del Norte y Nilo Azul desplazaron a cerca de 10.000 personas en los últimos días. Según la Organización Internacional para las Migraciones, más de 4.200 personas huyeron de la localidad de Arada, al suroeste de la ciudad de El Obeid, después de que autoridades locales reportaran más de una docena de civiles muertos en choques del viernes pasado entre el ejército sudanés y las fuerzas de apoyo rápido. En el estado de Nilo Azul, otras 5.400 personas fueron desplazadas por combates que se reanudaron la semana pasada en las localidades de Heisan y Kurmuk. La escalada obligó a suspender la respuesta a un brote de cólera en la localidad de Al-Masrub. Naciones Unidas reiteró su llamado a todas las partes para proteger a la población civil y permitir el acceso humanitario, mientras advirtió que el plan de respuesta para Sudán de este año solo ha recibido el 41% de los $2.900 millones solicitados. Ni el ejército sudanés ni las fuerzas de apoyo rápido se han pronunciado sobre los choques de Arada. En América del Sur, Colombia continúa atendiendo la emergencia dejada por el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto, que hasta ayer sumaba 289 fallecidos y 143 desaparecidos según cifras oficiales. El presidente Abelardo de la Espriella sostuvo ayer una llamada con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para reiterar su solicitud de suspender temporalmente los aranceles del 12,5% que Washington impone a productos colombianos, una petición que según el propio mandatario cuenta con disposición favorable de la Casa Blanca. La ruptura diplomática de Bogotá con Cuba y Nicaragua, anunciada antes de la toma de posesión del nuevo gobierno, sigue sin mostrar señales de reversión. La jornada de hoy deja un patrón que se repite en varios frentes a la vez, procesos diplomáticos que avanzan sobre el papel mientras los hechos militares sobre el terreno los desmienten casi al mismo tiempo.
Eso es especialmente visible en Gaza, donde el bombardeo del café del puerto llegó apenas un día después de que Washington pidiera contención, dejando abierta la pregunta de si ese ataque compromete el cronograma de 60 a 90 días que el propio Kushner fijó para el inicio del desarme, o si Hamás lo usará como argumento para seguir postergando su respuesta formal a los grupos de trabajo recién creados. Gracias por acompañarnos hoy. Si este análisis les resultó útil, síganos, denos like y compártanlo con quien también necesite entender lo que está pasando en el mundo.